Muy buenas noches, con Celeste Gontero les damos la bienvenida a una nueva emisión de San Francisco Zona Productiva. Cele, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Daniel, muy buenas noches también a toda la audiencia que nos está acompañando en un martes más en San Francisco Zona Productiva, 21 horas por la pantalla de Canal 4, por la señal del streaming Canal 4 en vivo, llegando a diferentes puntos de la Argentina y del mundo con este programa que día a día crece y que día a día vamos tratando también diferentes aristas y abordando todas las temáticas que tienen que ver con San Francisco como un lugar productivo, como un lugar que se fija en las industrias y como un San Francisco que crece día a día también. Exactamente, la idea es precisamente esta, que ustedes puedan dimensionar lo que significa el San Francisco como zona productiva. Y en este programa, en este nuevo programa, incorporando a alguien a quien pretendemos contar cada vez que hagamos un programa de estas características con entrevistas para que nos contextualice económicamente lo que es San Francisco en esta República Argentina. Y se trata ni más ni menos que, de un hombre de la casa, pero de un hombre con un prestigio académico, intelectual y profesional que para nosotros es realmente un honor y un placer tenerlo con nosotros, y no es otro que el doctor Carlos Cravero. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un gusto tenerte aquí. Bueno, muchas gracias. Un placer realmente, ¿eh? Gracias. Carlos, la idea de contar con vos en este espacio es precisamente fijar contextos, hacer algunos análisis, que nos cuentes cómo se deben ver algunas cuestiones económicas y productivas. Y hoy nos gustaría empezar, se lo hemos contado a la gente en algunas oportunidades, pero lo vamos a reiterar. Carlos es doctor en economía. Ser doctor implica hacer un posgrado de los más relevantes en la carrera, y en el contexto de ese posgrado presentar un trabajo de investigación, una tesis. Y Carlos lo hizo en el año 1981 e investigó sobre precisamente el San Francisco productivo en el aspecto de las máquinas herramientas. Carlos, si nos tuvieras que delinear cómo fue armándose el San Francisco productivo, el San Francisco industrial, y cómo ha ido evolucionando en el tiempo, ¿cómo nos lo podrías contar? ¿Cómo nos lo podrías conceptualizar? Claro, lo que ocurre es que San Francisco vivió plenamente lo que pasaba en el país, ¿no es cierto? El país venía de una época desde 1930 a 1950 aproximadamente, donde se podría decir que había una estrategia exportadora, que se exportaban alimentos, o sea que ya el tema viene de muy atrás, hasta más o menos el año 1950. Ahí se produce una especie de quiebre y es cuando comienzan a hacer la industria nacional. Los economistas decimos que es una técnica que se llama la industrialización sustitutiva de importación, es decir, no importar más para poder producir acá. Entonces San Francisco se enmarca en ese tema, y esto dura hasta aproximadamente mediados de la década del 70, ¿no es cierto? Que cuando aparece la tablita de Martínez Dios y demás, donde realmente se produce un problema muy importante para la industria nacional. Entonces, yo cuando hago aquel trabajo estábamos viviendo ese periodo, ¿no? Claro. Y realmente el trabajo llamó la atención por una serie de aristas, incluso de algunas características que los sanfrancisqueños le dábamos al sector industrial, que no lo valorábamos tanto. Es decir, decíamos, y la industria de San Francisco van, compran una máquina al exterior, la copian y hacen una parecida. Sí, y señor, lo recuerdo, claro. Bueno, eso se planteaba como una debilidad. Como una debilidad, incluso no se valoraba lo que eso significaba. Yo en aquel entonces, a instancia de mi profesor de tesis, que me vinculó con gente del ámbito tecnológico a nivel nacional y mundial, pude estudiar a los que sabían de lo que era tecnología. Y fíjense que ellos definían a este proceso de la industria de máquinas y herramientas, que es el sector que yo más estudié, como lo que llaman la tecnología adaptativa. Es decir,
ellos definían que la tecnología era el estudio de todo ese conjunto de procesos, de técnicas y demás, y el know-how también, que uno realiza para poder obtener un producto final. Y también los estudios económicos de aquella época decían que la Argentina y los industriales argentinos, por el tipo de producto, o sea, en el punto que estaban de esa industrialización, exacto, no podían pagar los royalties ni las regalías y demás comprando patentes. Entonces tenían que hacer esto, que ellos lo valoran muchísimo, que es la tecnología adaptativa. Es decir, está bien, yo traigo una máquina, la hago, pero esa máquina no es lo mismo cómo va a funcionar acá, cómo funciona en los lugares de origen. Y todo esto fue muy valorado desde el punto de vista que tenían estos estudiosos y le dieron ese nombre, lo que se llama la tecnología adaptativa. Y hay innumerables trabajos valorando todo esto. Claro, claro, tu tesis de alguna manera pone en valor algo que era un disvalor en términos populares. En términos populares, en términos locales. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué había en aquel entonces para que ayudara a este proceso de industrialización? Fíjense ustedes que teníamos la Escuela del Trabajo, claro, algún ciclo técnico, y yo tengo muy presente que era común que los industriales, los dueños de las empresas, hablaran con el director de la Escuela del Trabajo para que de cada promoción le apuntara a los mejores alumnos para llevárselos a trabajar. Tal cual. Entonces, eso es lo que ocurría allá, que es muy valorable, porque estamos hablando de muchos años atrás. Sí. Estamos hablando de los años 50 en adelante, si bien yo hice el estudio en el 81, en 1981, pero estamos hablando de un periodo de muchos años atrás. Claro, y ahí está podríamos decir, la simiente de lo que es hoy. El proceso, la industria local industria actual. local. Sí, por un lado esto de sacar de algo que era una debilidad en algo que sea positivo, y por otro lado destacar esto que también mencionábamos en el anterior encuentro de este programa, de la conexión que tiene el ámbito educativo con el ámbito industrial. Claro. Y cómo al haber crecido tanto el polo industrial de la ciudad de San Francisco, contar con un montón tanto en el ámbito secundario como en el terciario universitario, con profesionales que después a través de estas conexiones logran insertarse en el ámbito profesional y poner todos sus conocimientos para desarrollarlo. Claro, esa comparación es muy válida porque mientras antes teníamos que recurríamos al graduado del secundario, de los 4 años después del primario en la Escuela de Trabajo, hoy tenemos la UTN, sí, y además tenemos todo lo que es la educación a distancia, que se ahondó con este tema de la pandemia, con los cursos por internet y demás. Además tenemos hoy las redes sociales y fundamentalmente, por encima de todo, tenemos internet. sí. Claro. O sea, antes teníamos dificultades hasta para comunicarnos, ¿no es Claro. cierto? Hoy ustedes a lo mejor no se acuerdan, pero antes de hablar por teléfono a Buenos Aires era todo un drama. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, esto es, o sea, tomemos aquel punto de referencia, valorémoslo Exacto. en lo que era en aquel entonces, y valoremos también a cómo los industriales, los pioneros de aquel entonces, utilizaron bien los pocos recursos que había para dar origen a la industria que tenemos hoy y que ustedes están bien exponiendo en estos programas que empezaron. Claro, incluso poner en valor, Carlos, no sé si coincidís, que además de tomarse el trabajo de hacer funcionar sus industrias con las herramientas que tenían, con esta capacidad de industria adaptativa, de ver, copiar y hacer funcionar con los elementos que se tenían aquí, hacerse un tiempo para generar las condiciones para que hoy tengamos un nivel de capacitación y de profesionalización como es la UTN, que fue creada más o menos en esas épocas, por allá por los 70. Sí. Que de alguna manera, a mí me parece, no sé, habría que hacer un estudio continuando el tuyo hasta la actualidad, me parece que ahí también hay que poner en valor todo lo que se ha hecho en el campo educativo, porque me parece que sería parte de la explicación de cómo ha pasado San Francisco de la crisis de esa industria de máquina herramienta que vos también utilizaste y que puso a la ciudad en una situación económica muy complicada, a este proceso industrial actual de San Francisco, donde la característica
es la diversidad, la diversificación. Es que en aquel entonces se decía que San Francisco tenía un monocultivo. Claro. Es decir, que era únicamente la máquina herramienta. Había también otras industrias, pero no con la diversidad y la pujanza que hoy nos encontramos, claro, que realmente es muy importante, ¿no? Claro, porque hoy un repaso por el parque industrial, por ejemplo, te da cuenta de que incluso la industria de la máquina de herramientas ha pasado a ser muy minoritaria. Sí. Es que han cambiado totalmente los elementos productivos. Yo recuerdo que en aquel entonces, en alguna empresa de avanzada, empezaban a surgir los centros de mecanizados. Claro. Nada que ver que lo que vemos hoy, o sea, no existía la parte, para darle un nombre más entendido, no existía la parte computación pegada a los elementos mecánicos. Hoy en día, bueno, cuando uno va y lo muestran ustedes en el programa, sí, ve el nivel de maquinarias y demás es otra cosa. Pero vale la pena recordarlo cómo fue el origen, para valorar a esta gente, ¿no? Y que muchas de las empresas que también destacamos vienen desde esos orígenes o con sí, esas ideas de aquel entonces, que fue pionero todo lo que en la actualidad tenemos, que también la actualidad sin duda que aprovecha y utiliza como beneficio el avance de la tecnología, tal como lo decía Carlos. Y con esa industria adaptativa que vos rescatás en tu trabajo, con esas capacidades de los industriales, de los talleristas de la época, incluso San Francisco, que hoy vamos a hablar de exportación porque tenemos invitados a los responsables de la Cámara de Comercio Exterior de San Francisco, llegó a tener un mercado exterior para ese tipo de maquinaria bien relevante. Sí, era muy importante. La máquina herramienta de San Francisco llegó a tener del total de exportaciones del país de máquinas herramientas algo más del 20%. No. Así que, muchísimo. o sea, de todas las máquinas herramientas que se exportaban, un poco más del 20% salía de acá de San Francisco. Una ciudad en esa época 50.000 habitantes. Sí, tal vez un poco menos, ¿no? Pero importantísimo. Y además hay un hecho puntual que ustedes lo marcaban recién, y tiene un efecto, llamémosle así, sociológico, que es el tema que se define técnicamente como la porosidad de los estratos sociales. Es decir, muchos de los industriales surgieron de empleados de otras industrias. Sí. Por eso hablan de la porosidad de los estratos sociales para arriba, de gente que era empleado y de a poco pudo armar su industria, ¿no? Sí. Y eso es un tema... Es un temazo no menor. No menor, claro, porque yo estoy pensando, vos lo vas diciendo, yo estoy pensando en los propietarios de las principales industrias de San Francisco en la actualidad, y muchos de ellos son los que crearon su propia industria proveniendo de otras en calidad de empleados. Sí, en calidad de empleados. Y eso es fundamental desde todo punto de vista. Claro, porque te da una movilidad social que también es un tema interesante para charlar. Sí, para charlar. La movilidad social en la Argentina como un valor clave para darle esperanza a todos los argentinos, especialmente a los que nacen en situaciones de desventaja, de que la Argentina te da posibilidades, aún en condiciones complicadas como las que habitualmente vivimos. Sí, seguro. Carlos, es un placer tenerte aquí. Bueno. Te vamos a invitar cada 15 días, así que prepárate. Bueno. Vos nos irás diciendo si nos podés acompañar. Pero es un gusto tenerte. Bueno, muy agradecido por invitarme, muy amable. Nosotros vamos a buscar ahora una pausa y cuando volvamos, los responsables de la Cámara de Comercio Exterior nos hablan sobre la actividad de esta importante institución, pero también vamos a conocer qué vende en la actualidad la ciudad de San Francisco al exterior y también a dónde vende. Algunos lugares que nos mencionaban Guido y Flora hace un ratito, a mí me llamaron la atención. Sí, de hecho ustedes también lo pudieron conocer a través de los diferentes videos que estuvimos haciendo. Hay lugares inhóspitos que llega a San Francisco y que tal vez algunos son emblemáticos, vamos y no sabemos que allí estamos, que eso fue hecho con mano de obra sanfrancisqueña. Pausita, ya volvemos. Bien, estamos de regreso, segundo bloque de San Francisco Zona Productiva, con invitados. Sí, lo habíamos anunciado, tenemos a los responsables, tanto al presidente como a la vicepresidenta de la Cámara de Comercio Exterior de San Francisco y la región. Estamos hablando de Guido Gaviglio, de Florencia Rica, que nos vienen a contar todo porque queremos conocerlo en profundidad.
Estuvimos abordando un poco lo que es el comercio exterior en todos los encuentros desde que comenzamos San Francisco Zona Productiva, y ahora queremos también que ellos nos cuenten cuál es la situación en la cual nos encontramos todos los sanfrancisqueños. Flor, Guido, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación y compartir con nosotros este momento, ¿no? Por favor. Si tuviéramos que definir así en términos televisivos, bueno, ¿qué es una Cámara de Comercio Exterior en términos generales y qué es una Cámara de Comercio Exterior en San Francisco? Bueno, la verdad es que es una institución muy representativa porque nos muestra el camino del desarrollo que tiene nuestro país a partir de poder generar trabajo y divisa genuina con talento nacional, ya sea para bienes como para servicios. Y particularmente para San Francisco y la región, es una institución que entiendo y nosotros como equipo de trabajo lo asumimos con mucho orgullo, una institución muy importante que este año cumple ya 36 años de trayectoria, con más de 63 socios, generando también más de 4.000 fuentes de trabajo en todo lo que es San Francisco y la región, y creemos que es el motor fundamental para un desarrollo sustentable a partir del trabajo y el esfuerzo que hacen todos los días las empresas de San Francisco y la región para exportar sus bienes y servicios al mundo. Claro. ¿Cuántos asociados tiene la Cámara de Comercio Exterior de San Francisco, Flor, para que nos demos una idea de la dimensión? Bien, son 63 empresas. Bien, ¿y son todas radicadas en San Francisco o la Cámara tiene una representación de tipo regional también? No, de hecho el nombre de la Cámara es Cámara de Comercio Exterior de San Francisco y la región y nuclea empresas, la mayoría en San Francisco, pero también hay empresas que están localizadas a la Redonda, a unos 80 kilómetros de la Redonda de San Francisco también. Bien. ¿Cuáles son los rubros que eligen aquí en San Francisco y en la región exportar? Bueno, la Cámara está conformada por empresas que se agrupan en alrededor de 12 rubros, una institución muy diversa. Tenemos desde la tradicional metalmecánica, como las más recientes de alimentos, de servicios, y entre medio hay empresas que se dedican al packaging, a los repuestos, bueno, a la maquinaria agrícola, a autopartes. La verdad que es una institución muy diversa en términos de segmentos a los que aporta sus bienes y servicios. Guido, ¿y cuál es la función gremial de la Cámara? Es decir, está clara la intención de agrupar a un sector que tiene una afinidad que es vender fuera del país. ¿Para qué esa agrupación? Bueno, la institución se conforma gracias a un grupo de empresarios que en su época se juntaron para compartir experiencias, para ayudarse mutuamente, donde había una escasez de recursos de todo tipo, recursos materiales, recursos financieros y hasta recursos en las mismas comunicaciones. Recién Carlos explicaba las dificultades que había con las telecomunicaciones y en San Francisco había empresas que motorizaban estos pioneros, que ponían a disposición, por ejemplo, faxes para que pudieran comunicarse con distintos países del mundo, y empresarios que... Es impresionante, ¿no? Vos me hablás de faxes como si fuera una cosa, no sé, de la prehistoria, claro. Bueno. Y yo me ubico, nosotros, una mínima anécdota, ¿no es cierto? Para matizar, pero me ubico en el Palacio Municipal. Yo trabajaba en la municipalidad, era secretario del intendente Buco allá en los 90, cuando llegó el primer fax, el primer equipo de fax. Estamos hablando de 30 años atrás. Y parecía... ¡Wow! La gran cosa. Y hoy estamos hablando como un elemento prácticamente prehistórico del fax. Es que de hecho ya no tiene una utilización práctica en las empresas, pero en aquel momento era un elemento de comunicación fundamental, donde este grupo de personas se motorizaban para poder ayudarse y potenciarse en las exportaciones, y realmente generaron un polo, como explicaba Carlos, muy claro y concreto como siempre, que ha sido muy destacado a nivel nacional, por la pujanza, por la fuerza, y este grupo de pioneros en la exportación de la industria sanfrancisqueña conformaron esta institución que hoy humildemente un equipo de gestión lleva adelante, pensando en que el fundamento de la institución es agregarle valor al socio, es lograr entender cómo desde una entidad gremial
asumiendo una representatividad limitada por ser una ciudad del interior, pero cómo podemos nosotros como institución acompañar las necesidades de cada una de las empresas. Y hemos orientado nuestros esfuerzos a lo largo de estos 2 años en tratar de impulsar a través del ejemplo, de la tecnificación de los procesos, de la normalización de los procesos, de mirar al mundo como el mercado, de acercarse a las herramientas tecnológicas que hoy, a diferencia de años atrás, son mucho más accesibles, independientemente del tamaño, independientemente de la condición de la empresa, pero tratar de apuntar más lejos, más fuerte, y apuntar específicamente al mundo y no limitarnos solo a nuestro país. ¿Y con qué tipo de acciones intentan cumplir con ese objetivo desde la Cámara, Flor? El equipo de gestión está formado por grupos, digamos, somos grupos de personas, de profesionales que conformamos cada uno de los grupos. Y bueno, por intermedio de reuniones que tenemos en forma periódica, se van abordando distintos temas, tratando justamente de acercar al socio y a las empresas socias de la Cámara a todas esas propuestas que de alguna u otra manera están disponibles en el país y en el mundo, pero que bueno, que si vamos todos juntos es más fácil tenerlas al alcance, ¿no? Y fundamentalmente, un poco acompañando lo que decía Guido, lo que se busca es fortalecer en San Francisco y en la región la cultura exportadora a través de todas estas acciones que estamos llevando a cabo. ¿Cuánta dificultad le impuso a estos objetivos y también a las empresas la pandemia, las restricciones y todo lo que estamos transitando desde marzo del 2020? Sí, yo creo que justamente el hecho de haber estado juntos, digamos, y en contacto permanentemente hizo que se pueda ir sobrellevando toda esta situación. Hubo algunas empresas que tuvieron que parar, lógicamente, porque no pudieron seguir produciendo, no eran considerados esenciales. Hubo otras que sí lo pudieron hacer. Pero bueno, se logró, yo creo, sobrellevar la fuerte baja que tuvimos, digamos, durante este tiempo, y logramos en cierta manera estar conectados con el cliente con otras tecnologías que antes no estábamos utilizando. Por ejemplo, las empresas tuvieron que invertir en fortalecer los sitios web, claro, en todo tipo de comunicaciones que, bueno, antes se viajaba y uno estaba en contacto con el cliente, y ahora, bueno, ya es casi 1 año y medio que no tenemos ese acceso a visitarlos, y entonces, bueno, es como que tuvimos que generar herramientas y basarnos de esas herramientas para no perder el contacto, ¿no? ¿Se resiente el vínculo con el cliente del exterior al no tener el cara a cara, o la virtualidad ya está tan instalada que sustituye la presencialidad? No, yo creo que sí se resiente en alguna medida. Al ser también una pandemia global, estamos todos con la misma dificultad y eso nos pone a todos en un escenario similar, pero creo que también nos abre la cabeza y la creatividad para poder acercarnos de otra manera, para poder desarrollar vínculos desde otra perspectiva. Y concretamente fueron hacia ahí las acciones que fuimos tratando de hacer con nuestros asociados, iniciando ciclos de reuniones virtuales para poder escucharlos y poder transmitirles estos planes de acción que nosotros teníamos y poder estar cerca del socio para agregarle valor. La institución hizo un gran esfuerzo el año pasado en migrar sistemas que tenía quizás de uso manual, como de gestión y administración manual, a un sistema de gestión virtual basado en la nube, también implementando un CRM que permite la gestión comercial de forma ágil y moderna. Este año, con el desafío de la certificación de las normas ISO de la propia institución, tratar de mostrarle al socio la cantidad de cosas que se pueden hacer, inclusive en pandemia, inclusive en circunstancias que por ahí no son tan favorables y las cuales las tenemos que sortear de forma creativa y yendo para adelante, porque la queja o por ahí la
la paralización ante la coyuntura solo nos debilita. Entonces encontrar la forma de poder sortear esos obstáculos y apoyándonos en las ventajas que nos permite la situación, como apalancándonos en la tecnología. Claro. Sí, iba a decir algo. Iba a decir también que con la pandemia hemos tenido varias consultas de socios permanentes, digamos, sobre cómo manejar los protocolos, por ejemplo, Claro. y cómo implementarlos en cada industria y en cada empresa. Y bueno, fuimos un poco como nexo entre la municipalidad, el COE, el hospital y las autoridades municipales y provinciales, para acercarles también a las empresas, digamos, una solución. Una solución en ese sentido, que claro, porque eran cosas completamente nuevas. No, esto de ser nexo, qué importante que es que también las empresas que tienen su mirada al exterior cuenten con una cámara que los tengan cercanos. Bueno, también en la región, esto de la virtualidad seguramente que los habrá acercado mucho más. La consulta era si ha crecido en este último tiempo la mirada hacia el exterior, hacia comercializar al exterior por parte de las empresas de San Francisco y de la región. Sí, la verdad es que ha crecido principalmente dentro de las empresas exportadoras y se ha magnificado la necesidad de mirar al mundo como mercado. Yo creo que hay visiones que son contrapuestas y que realmente no llevan a ningún lado. Pensar que hay un mercado interno que puede competir contra un mercado externo, cuando en realidad se tienen que complementar y idealmente lograr una escala que seamos suficientemente productivos y eficientes que nos permitan competir en el resto del mundo, por supuesto en igualdad de condiciones, pero no podemos descartar la importancia que tiene el mercado externo. Entonces, las empresas que integran la institución han encontrado en este momento la forma de poder potenciar sus exportaciones, de buscar nuevos mercados. Tenemos realmente casos de éxito dentro de nuestros asociados que inclusive dentro de la misma pandemia han desarrollado el producto, han exportado el producto por primera vez a mercados tan exigentes como el caso de Estados Unidos, pero realmente entendemos que el mensaje hacia todas las empresas, las que integran la Cámara, pero especialmente las que no integran, es de poder mirar al mundo como el mercado y ver qué forma podemos nosotros exportar los bienes y servicios que hacemos de San Francisco y de la Argentina misma. Claro. Antes de tratar de que nos cuenten con un poquito más de especificidad lo que se exporta desde San Francisco al mundo, estamos conociendo la actividad de la Cámara hacia el interior de sus asociados. Hacia el exterior, imagino, creo, ustedes me confirmarán o me desmentirán, que una de las principales actividades es el vínculo como institución representativa con instituciones de segundo o tercer grado de la propia actividad y con el Estado. ¿Cómo digamos, es un aspecto al que ustedes le dan importancia, lo transitan, y cómo le está yendo a la Cámara de Exterior de San Francisco? Sí, justamente le damos mucha importancia a eso porque necesitamos valernos de esas herramientas para acercarla a los socios permanentemente y estar en contacto con las distintas instituciones. Por eso la Cámara de Comercio Exterior trabaja muy codo a codo con las distintas instituciones, ya sea el ProCórdoba a nivel provincial, claro, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, la FECASERA, bueno, a nivel nacional también, incluso estamos formando parte de lo que es el Consejo Federal de Exportaciones desde el año pasado también. Tenemos vínculo con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio. O sea, es permanente la relación con las demás instituciones para poder justamente acercarle un mayor valor al socio, ¿no? Claro, esto se me ocurre un aspecto clave, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con las relaciones públicas. Si la dirigencia sanfrancisqueña está bien vinculada a nivel provincial, a nivel nacional, eso significa, en mi opinión modesta, por cierto, significa acceso a mucha información, acceso a agendas de personas que en algún momento pueden tomar una decisión o nos pueden dar una información que puede hacer que alguna de las empresas asociadas tenga una mínima ventaja, que es de lo que se trata, obtener algunas ventajas para ser más competitivos. Sí, para eso estamos. Somos conscientes también de las dificultades que tenemos que ir sorteando por la coyuntura de los distintos ministerios y secretarías,
pero a pesar de lo que fuimos viviendo hemos tenido un vínculo muy cercano desde ya con la municipalidad, que si bien no ha prosperado una iniciativa que hemos presentado con respecto al incentivo a las empresas exportadoras, especialmente a las que quieren dar el primer paso, una iniciativa que había sido creada y definida justamente en el gobierno de Bucco. Quisimos volver a traer al Consejo Deliberante y a través del Ejecutivo Municipal esa propuesta para poder incentivar a las empresas que den el primer paso. Claro. Y todavía la tenemos en cartera y la estamos insistiendo a la municipalidad, pero siempre hemos sido recibidos tanto por el intendente como por los principales secretarios y también del gobierno provincial. La verdad es que tanto el ministro Castelo como el secretario Sibila siempre han estado muy cercanos a nuestras necesidades, especialmente en momentos que hemos necesitado tener esa información. Hemos tenido momentos que no sabíamos si abríamos al día siguiente, claro, si podíamos seguir trabajando, si podíamos cubrir los cheques o no podíamos cubrir los cheques, y muchísimos asociados nos llamaban preguntándonos qué hacían, si iban, claro, tenían que ir al banco, no tenían que ir al banco, si tenían que ir a trabajar. Hemos trabajado también en forma conjunta con distintos gremios, donde hemos aunado esfuerzos para sobrellevar la situación. Y el apoyo ha sido importante, tanto de la municipalidad como del Ministerio de Producción de la provincia, por lo menos para acceder a información, y la verdad es que, como dice Flora, han habido muchas empresas que no han podido trabajar por no ser esenciales, pero en la provincia de Córdoba se han puesto en marcha empresas más rápido que en el resto del país, dando a Córdoba un espaldarazo al sector productivo. Dejo una pregunta para después ir a la pausa, si les parece. Una empresa que quiere exportar, que es una pequeña y mediana empresa, que es las características en general de las empresas nuestras, y quiere introducirse en el mundo de la exportación, ¿necesita armar un departamento de comercio exterior o puede encontrar algún tipo de soporte sin la necesidad de armar esa estructura? Nos contestan al regreso de la pausa. Bien, estamos de regreso, Dani, y has dejado ya la pregunta también sobre la mesa. Somos una pequeña y mediana industria, fabricamos solo para el mercado local, pero queremos mirar el mercado externo. ¿Es necesario que me arme de un departamento de comercio exterior o me puedo apalancar en el arranque, por ejemplo, en la Cámara de Comercio Exterior, o hay alguna otra manera de introducirme en ese mundo sin generar un costo de estructura inicial, que todavía no sé si lo voy a poder financiar? Como bien decía Guido hace un ratito, tenemos una empresa que es de San Francisco, que hizo su primera experiencia de comercio exterior durante la pandemia, durante el año pasado, de manera exitosa. Y con esto queremos dar el ejemplo de invitar a las demás empresas de San Francisco que no busquen ayuda afuera y que vengan a la Cámara. Dentro de lo que es el plan de trabajo tenemos un área que se está abocando al seguimiento de lo que es el apoyo a la primera exportación. La Cámara de Comercio Exterior, si bien no tiene el staff suficiente como para ocuparse, digamos, directamente de todo el proceso, pero sí los vamos a vincular con los profesionales y con las demás instituciones, como por ejemplo lo es el caso de ProCórdoba, que le pueden ir haciendo el acompañamiento para que logren esa exportación que están buscando. No necesito entonces, para empezar por lo menos, no necesito generar una estructura dedicada dentro de la empresa al comercio exterior. No sé vos, Diego, ¿qué pensás? No, completamente. Prácticamente todas las empresas que comenzaron exportando empezaron a exportar sin una estructura. Bien. Justamente lo que queremos es tratar de generar el primer paso de la forma más accesible. Solo se necesita la responsabilidad suficiente para poder ser sustentable, poder entregar un producto de calidad, claro, y poder entender de que no es fácil y que es mucho el esfuerzo que hay que hacer. Y hay que hacerlo de forma constante. Hay que correr, transpirar, esforzarse y sostenerse. Es la única receta para poder mantenerse exportando un producto de calidad que sea competitivo y esforzarse mucho. El sistema educativo para el desarrollo del comercio exterior, me refiero.
¿El sistema educativo les provee de mano de obra calificada suficiente? Me refiero al sistema educativo de San Francisco. ¿O hay ahí un área para desarrollar? No, pero la verdad es que si hay algo que tenemos que destacar de San Francisco y la región son la cantidad de talentos que vienen a trabajar a nuestras empresas. Es impresionante, como explicaba Carlos, la importancia del colegio técnico, ahora de las PROA, cosa que celebramos muchísimo, como también de la UTN. Creo que tener la UTN en San Francisco es un activo para la ciudad fundamental, ya que la calidad y el nivel de los profesionales que salen de la UTN están en condiciones para poder desarrollar y gestionar empresas y productos a nivel mundial. Seguramente nos falta mucho y tenemos que esforzarnos especialmente en lo que es el conocimiento del inglés, en lo que es la visión global, que por ahí son puntos débiles que tenemos que reforzar, especialmente en las generaciones más jóvenes, chicos que hoy todavía chicos y chicas que hoy todavía no tienen incorporada la importancia de saber inglés, que es un lenguaje que ya no es una característica distintiva, sino ya es algo que se da por sentado dentro del mundo, pero a pesar de eso, el resto de las competencias, especialmente las duras en lo referido a las ingenierías, es para destacar el gran trabajo de la UTN. Bien. En la Cámara también tenemos el equipo de formación que justamente viene haciendo el plan de trabajo en conjunto con la UTN y con las demás entidades educativas de la ciudad. Así que bueno, con ellos hemos estado el año pasado y este año acercándole a los socios cursos, talleres y demás que hemos hecho en conjunto. Qué bueno. La Argentina es un país que facilita el comercio exterior, o es un país que lo dificulta en términos de organización, en términos de sistema, en términos de legislación. Y es difícil contestar esa pregunta mirando solo una arista, porque al tener empresas tan exitosas, exportadoras, como es el caso, por ejemplo, de Toyota, como es el caso de Globan, como es el caso de Mercado Libre, como es el caso de Fiat, como es el caso de Sach, como es el caso de Valora, hay muchas empresas nacionales, inclusive San Francisco y la región, que son exitosas, claro, a pesar de las condiciones del país. Por supuesto que por ahí es interesante fácil, esa descripción que hace, son exitosas a pesar. Seguro, y eso se da en el entorno de los distintos ciclos económicos que transcurrimos, y creo que por ahí es más fácil quedarse con la perspectiva de la imposibilidad por las condiciones propias del país que tratar de encontrarle una salida a las condiciones del país para ser competitivo, para dar productos de calidad. Nosotros muchas veces tratamos de tender a las reuniones internas que tenemos, de no caer por ahí en el pesimismo, o que obviamente lo sufrimos. No digo que tengamos condiciones ampliamente favorables y que realmente esto sea algo muy, muy simple. No, tenemos que sortear obstáculos, no es simple, pero también lo que digo es que hay empresas que lo logran hacer, que logran ser exitosas, y que por ahí cuando las condiciones externas o del país no podemos modificarlas nosotros, trabajemos en las cosas que sí podemos modificar, como los procesos productivos, claro, desarrollo de productos, llegar a más mercados, y eso sí depende de nosotros. El resto, bueno, estamos acá y tenemos que sacarlo adelante, y hay empresas que lo están sacando adelante. Arcor, por ejemplo, es la principal exportadora de caramelos del mundo, y está, ¿cuánto? 90 kilómetros. Exactamente. Pero también, para poder dar una ilusión a un montón de chicos que hoy están estudiando, uno para volverse exportador no hace falta convertirse en Arcor. Claro. Hay un montón de herramientas y perfiles, muchos orientados a lo que son las carreras STEM, como es la ingeniería, como es la matemática, inclusive el arte o la tecnología, que permiten exportar desde el cuarto de cualquier pensión de un estudiante que a lo mejor es de la región y vino a estudiar acá, y sale de la UTN y se pone a exportar sus servicios. Por eso la importancia de concebir al mundo como mercado y de querer superarse y esforzarse y no quedarse en la queja o en el pesimismo. ¿Hay alguna valorización de lo que vende San Francisco anualmente en
en el comercio exterior, en dólares? ¿Se puede saber aproximadamente? Sí, nosotros llevamos estadísticas, tenemos un área que es el área de regionalización, donde nosotros trabajamos en las estadísticas que nos da el sistema. Nosotros estamos superando los 60 millones de dólares de exportación, es un dato que tenemos del año pasado, y los vamos sacando trimestre a trimestre. Algo que justamente anunciamos en la última reunión de socios como un dato muy interesante es la estadística que vemos que ya San Francisco y la región tiene una balanza comercial positiva, quiere decir de que logró recuperar la exportación que había perdido prepandemia y sostuvo las importaciones, cosa que nosotros creemos que para poder exportar necesitamos importar, claro, pero en una balanza donde agregamos valor a las importaciones, teniendo San Francisco y la región una balanza comercial positiva. Por lo menos este último trimestre. Estos últimos trimestres, o sea que nosotros de último trimestre. Nosotros los 60 millones son anuales. Exacto. ¿No es cierto? Entonces de los 10, 12 millones mensuales promedio, vendemos por 10 o 12 millones de dólares y compramos por un poco menos. Sí, esto es muy valioso, esto, Guido, porque esto en términos de pesos, porque luego se traduce necesariamente a pesos, buena parte de todo este dinero, es un caudal. Sí, es importante resaltar también de que si bien los números son altos, el esfuerzo por la competitividad es altísimo. Es para recalcar el esfuerzo que hacen las empresas para mantener sus productos rentables. Hoy en día tenemos realmente un esfuerzo muy importante, tanto en los materiales, que han subido muchísimo a partir de la pandemia, los commodities, que por un lado nos alegramos, ya que el país necesita el aumento de la soja particularmente, pero se da en todos los commodities, especialmente en el acero, en el cobre, en el bronce, muchos de los componentes que utilizan las empresas, como también los costos de las estructuras fijas. Entonces, si bien los montos son altos, la competitividad para poder conseguir de forma sustentable es cada vez más fuerte, ¿no es cierto? Entonces, alentamos el crecimiento, alentamos estos números, especialmente la balanza comercial positiva, pero también alertamos el fuerte impacto que están teniendo los aumentos en los costos que estamos teniendo las distintas empresas para poder llegar a un producto final y mantenernos competitivos. Claro, no tenemos que montarnos sobre cifras que nos generen una ilusión de unas ganancias extraordinarias, porque no lo vamos a encontrar. Pero para San Francisco, en términos sociales, lo que vos nos estás describiendo es una perfecta descripción de alguien que tiene responsabilidades de conducción empresarial. Pero yo miro estos 60 millones de dólares traducidos en una cantidad muy importante de profesionales trabajando, en una cantidad muy importante de obreros trabajando, y en lo que significa alimentar el circuito de la economía local. Totalmente, nosotros creemos que es una forma genuina de desarrollo de la comunidad, por eso creemos y alentamos al desarrollo de las empresas mirando el mundo. La verdad es que el esfuerzo es gigante y además entendemos que hay sectores que tienen un potencial enorme dentro de la Argentina, especialmente el sector de los alimentos, el sector de los servicios, donde realmente tenemos una materia prima privilegiada en los dos segmentos, en los alimentos por los commodities que accedemos, claro, y en los servicios por los talentos que accedemos en Argentina gracias al gran desarrollo de la educación. Por eso alentamos a que la gente entienda la importancia de poder exportar al mundo. Países raros, es una pregunta un poco livianita, digamos, pero países raros a los que hayan llegado productos fabricados en San Francisco o en la región. Países que a lo mejor a ustedes no les llama la atención porque ustedes están en contacto permanente, pero que para el público decir, la pucha, no sé, en Uganda hay algún producto sanfrancisqueño. Sí, Uganda seguramente, en África hay productos sanfrancisqueños, como también... Akron sé que hay, por ejemplo, no sé, en Ucrania. Sí, que a mí me suena raro, es decir, un ucraniano comprando un producto fabricado aquí por sanfrancisqueños. En Ucrania, en Sudán, también creo que hay un montón de casos de éxito en la ciudad, como por ejemplo, desde ya los países limítrofes, que hay empresas que son muy fuertes, tal es el caso de Encapa, que está muy firme, claro, en Chile, por ejemplo, pero
pero desde los tradicionales como bueno, Barbero, Ganmar, que son jugadores muy importantes en la región, Vulcano, Carical, pero también hay casos creo que muy interesantes, como por ejemplo el Surti Rally, que provee un servicio, ¿no? Claro. Si bien no es asociado a la Cámara todavía, pero, Sí, pero creo que es un caso de éxito muy interesante dentro de la ciudad, que provee servicio en el Dakar, en Arabia Saudita. Claro. Y creo que la ciudad marca ese potencial de poder exportar sus bienes y sus servicios, como lo hizo el sector de la maquinaria y herramientas, explicaba Carlos hace un rato, como hoy también lo están haciendo el sector de los alimentos, como también lo está haciendo el sector de la tecnología, como también lo está haciendo el sector tradicional metalmecánico, pero lo importante creo que es entender el peso y la preponderancia que tiene que tener el comercio exterior para poder desarrollar el país y nuestra comunidad. Claro, y estamos hablando de productos que no son commodities, es decir, estamos haciendo realidad esa descripción que hacía Belgrano en 1790 y pico, de que lo que luego sería la Argentina, en aquel momento el Virreinato del Río de la Plata, era un lugar que generaba materias primas, vendía la materia prima y después compraba el producto que se elaboraba en otro país. ¿Te parece que les parece que hay ahí un circuito como para dar vuelta a esto y como para potenciar la venta de productos y de servicios que no sean simplemente los commodities? Por ejemplo, en el área de la tecnología, en el área de la informática, o no sé si se le llama así en este momento, ¿estamos generando valor y exportando eso? Completamente. La verdad es que hay experiencias y casos de éxito muy interesantes. Bueno, el caso de Valora, creo que es un caso muy importante para remarcar cómo transforman un commodity en una proteína vegetal que se exporta al mundo. Seguramente va a ser uno de los sectores que más va a traccionar la economía. Y por el lado de la tecnología, desde ya, no solamente el talento argentino es un talento que está muy bien posicionado a nivel mundial y es muy bien recibido, sino que hay empresas, inclusive locales y regionales, y ni hablar nacionales, como el caso de las que conocemos, ¿no es cierto? Mercado Libre, Despegar, claro. Son unicornios que surgieron a partir de la sociedad que promovió una visión moderna, ágil, mirando al mundo, y hoy están siendo referentes a nivel mundial por desarrollos tecnológicos. Así que esa es la visión que nosotros como institución tratamos de celebrar y de expandir, de chicos que hoy vean esa posibilidad de profesionalizarse, de estudiar, de desarrollarse en ámbitos donde la exportación sea una gran oportunidad, porque al fin y al cabo lo que va a generar las divisas que necesita el país y el desarrollo necesita la comunidad. Guido, Flor, un encanto la charla, la Sí. verdad, nos quedaríamos un buen rato más, pero se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, pero por último decir que la Cámara de Comercio Exterior está abierta para que cualquier empresa, tanto de San Francisco como de la región, pueda incorporarse, ¿no es cierto? ¿Se debe contactar por alguna línea específica? Sí, por supuesto, tanto por la web como por las redes sociales, nosotros ahí los atendemos. Nuestras oficinas gentilmente nos las presta el Parque Industrial de San Francisco. Estamos presentes ahí también para cualquier inquietud que podamos ayudar. Muy bien. Generacionalmente, perdón, ¿no? La verdad que es esperanzador para los sanfrancisqueños ver que gente joven como ustedes toma la rienda no solo en sus empresas, sino que le dedican tiempo a esta tarea que tiene que ver con el desarrollo comunitario. Ese proceso generacional lo ven bien, ven gente joven haciéndose cargo de distintos aspectos de las empresas, lo sienten, lo perciben una dinámica que viene de la mano de su generación. Sí, por supuesto, la vemos y la consideramos súper necesaria, tanto en las empresas como en la institución. La verdad es que vinimos nosotros en representación, pero tenemos un amplio espectro dentro de nuestra institución, inclusive estamos siendo guiados por un consejo que lo integran personas que han sido y son muy representativas para la institución, y ellos son los que nos van guiando. Entendemos que la diversidad es lo que nos da valor y la transición es natural para darle una sustentabilidad tanto a las instituciones como a las empresas. Así que la vemos y somos parte de eso.
Muy bien, muchísimas gracias chicos, un placer Gracias. realmente charlar con ustedes y poder llevarle esta charla a la gente de San Francisco, de la región, bueno, y ahora podemos llegar a distintos lugares del mundo porque tenemos sí. streaming. ¿Cele? Sí. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, nos encontramos el próximo martes con una especie de documental también que vamos a estar haciendo de una empresa sanfrancisqueña que también llega a diferentes puntos. Así que hasta la próxima emisión de San Francisco, Zona Productiva.